La vida diaria de invierno. Finalmente se me permitió caminar por el templo como lo deseaba, ahora que tenía a Damuel como guardaespaldas. Fue un poco duro para él, ya que tenía que viajar aquí desde el barrio de los nobles todos los días, pero usaba el caballo volador que hizo con su piedra mágica, por lo que a diferencia de Lutz y Tully, la nieve no le planteó ningún problema. ¡Wow! La magia seguro es conveniente. Gracias a Damuel, pude volver al orfanato y reservar una habitación, lo que me proporcionó una gran distracción. Mi familia no podía visitarme tanto como antes debido a toda la espesa nieve, pero podía olvidar cuánto los extrañaba al absorberme en los libros. Solo cuando leo puedo olvidar mi soledad. El problema era que la biblioteca estaba increíblemente fría. No podía quedarme por mucho tiempo sin importar cuánto me abrigara, y ni a Damuel ni a Fran le gustaba ir allí. «Aprendiz», dijo Damuel, «¿podría preguntarle a Lord Ferdinand si puede traer los libros de vuelta a sus habitaciones, para que no tengamos que quedarnos en la sala de libros?» «Estoy de acuerdo con la sabiduría de Sir Damuel», dijo Fran. «Terminarás enfermo si vas allí con demasiada frecuencia». Damuel y Fran se llevaban sorprendentemente bien. A menudo parecían estar de acuerdo en las cosas, pero tal vez Fran estaba acostumbrado a tratar con nobles. De cualquier manera estaban en buenos términos. El sumo sacerdote. Por las razones indicadas, ¿puedo traer libros de la sala de libros a mis habitaciones? Puedes tomar prestados los libros que traje yo mismo. No quisiera que te enfermes justo antes del ritual de dedicación, después de todo, Yo gano. El sumo sacerdote dejó escapar una leve sonrisa después de golpearme en reversi. Como esperaba, su nivel de habilidad era muy superior al mío ahora que entendía el juego. ¿Qué clase de adulto era él yendo con una niña pequeña? Claro, solo parecía una niña pequeña, pero aún así. Creo que es cruel que te enfades con un niño, sumo sacerdote. Eso es ridículo viniendo de ti, que fue todo un principiante. Veo que eres un mala perdedora, ¿eh? El sumo sacerdote era un poco inmaduro a veces, pero era una buena persona. Me prestó sus libros, y cuando la soledad llegó a ser demasiado para mí, me dejó irrumpir en su habitación e intercambiar documentos de organización o hacer muchas matemáticas por un tiempo precioso de abrazo en la habitación oculta. Por lo general, hacía una mueca cuando le preguntaba, pero estaba demasiado atrapada en mis propios problemas para preocuparme por los suyos. Nuestro arreglo estuvo bien para mí. «Buenos días, Mine». «¿Cómo has estado?», preguntó Tully. «No duermes todo el día, ¿verdad?», cuestionó Lutz. Tully y Lutz vinieron a visitarme en un día que estaba menos nevado de lo habitual. Tully estaba trabajando para aprender sus letras. Ella trajo la Biblia de los niños, ya que estos se usaban como libros de texto en la escuela del templo, así como su pizarra de piedra y un bolígrafo para poder estudiar con los otros niños en el orfanato. Lutz sabía leer y escribir, matemáticas, así que revisó el trabajo de invierno, enseñó a los niños junto con los sacerdotes grises e instruyó a Gil sobre cómo escribir informes sobre la producción del taller. ¿Quiénes son esos dos, aprendiz? Sir Damuel, esa es mi hermana mayor Tully y mi amigo Lutz. Vienen mucho aquí cuando no es invierno, así que asegúrate de recordarlos. Le presenté a Damuel a Tully y Lutz. Lo miraron con la boca abierta. Tully. Lutz. Este es Sir Damuel. Él está sirviendo como mi guardaespaldas por ahora. Lo llamé Sir porque es de la Orden de Caballeros. ¿La Orden de Caballeros? Boa, eso es increíble. ¿Un noble te está protegiendo, Mine? Ambos miraron a Damuel, chispeando de emoción y envidia, lo que lo sacudió un poco. Aprendiz, ¿qué debo hacer en momentos como este? Solo sonríe, creo. Damuel forzó una rígida sonrisa en su rostro, tratando con Tully y Lutz lo mejor que pudo. Más tarde escuché que Damuel, que rara vez había salido del barrio de los nobles en el que se crió, apenas había interactuado con los plebeyos antes. Y aunque tenía un hermano mayor, no tenía hermanos menores y por lo tanto, no estaba seguro de cómo tratar con niños pequeños. Además de todo eso, su familia tenía un estatus tan bajo dentro de la sociedad noble que nadie lo había mirado con envidia antes. Está bien, Mine.
Tengo que ir al orfanato con Luz, dijo Tully, acariciando mis brazos que la rodeaban. Solo sacudí mi cabeza, apretando más fuerte. Iré contigo hoy. El sumo sacerdote dijo que ahora puedo caminar por el templo ya que Sir Damuel está conmigo, y me he estado preguntando cómo está yendo la escuela del templo. Me había quedado atrapado en mis habitaciones incluso cuando Luz y Tully vinieron a verme, pero ahora podía ir al orfanato con ellos. Y así lo hice, dirigiéndome al comedor del orfanato con Rosina y Damuel a cuestas. ¿Una aprendiz de doncella del santuario está sirviendo como directora del orfanato? Realmente hay una escasez de mano de obra aquí. Sí, simplemente no hay suficientes sacerdotes azules. El sumo sacerdote tiene suficiente en sus manos, y asumí este papel con la esperanza de ayudarlo. Aunque en realidad solo soy la directora solo de nombre. No era necesario que explicara que había metido la nariz en asuntos del templo sin invitación y terminé en el papel después de pasar por alto mi cabeza. Lo que importaba era que cuando algo importante sucedía en el orfanato, era el sumo sacerdote quien lo firmaba. En el mejor de los casos, solo era una intermediaria burocrática que administraba los asuntos diarios del orfanato. Debes tener mucho talento si estás ayudando a Lord Ferdinand con su trabajo, suspiró Damuel. Me dijo que cuando el sumo sacerdote había estado en la Orden de Caballero, era duro con aquellos que carecían de talento, dando trabajo extra a aquellos que se quedaban atrás de los demás y, en última instancia, cortando a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. Algunas personas incluso llegaron a pensar en él como un monstruo. Teniendo en cuenta cómo aquellos en el templo asignados a ser sus asistentes se convirtieron en primera clase en sus trabajos o fueron despedidos, parecía que su método intenso de entrenamiento todavía continuaba hoy. Pero he escuchado de Frank que el sumo sacerdote solo establece un trabajo del que cree que la persona sería capaz, aunque con un poco de perseverancia. Ser capaz de seguir ese trabajo es una prueba de que tienes talento. Nunca me ha dado trabajo para hacer antes. No creo que él supiera que yo existía, ya que yo era solo un aprendiz ley noble. Damuel murmuró acerca de cómo deseaba que el sumo sacerdote le diera trabajo también, así que decidí pedirle al sumo sacerdote que lo hiciera la próxima vez que lo viera. Estaba seguro de que le encantaría darle a alguien trabajo para hacer. Bienvenido, Luz, Tully. Ah, y a Rosina. Veo que la hermana Mine está contigo. Wilma nos recibió con una sonrisa, pero luego se congeló en el lugar en el que vio a Damuel. Ella me miró con ojos llorosos, temblando un poco. ¿Hermana Mine? ¿Quién podría ser este caballero bien vestido? Él es el caballero que sirve como mi guardaespaldas. Es muy amable y serio con su trabajo y no maltratará a las mujeres o niños aquí. ¿Verdad, Sir Damuel? Por supuesto. Juro como caballero que no quiero hacer daño ni mala voluntad a nadie aquí. Wilma solo tenía experiencia con sacerdotes azules crueles y nobles repugnantes que acudían al orfanato en busca de flores, por lo que permaneció en guardia contra Damuel mientras nos invitaba a entrar. Hace bastante calor aquí, comentó Damuel, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Gracias a nuestros esfuerzos durante los preparativos de invierno, el horno en el comedor estaba ardiendo brillantemente, calentando toda la habitación. Y todos en el orfanato pasaban sus días en el comedor, y el edificio de los niños permanecía vacío para ahorrar la mayor cantidad de leña posible. Eso significaba más personas en un lugar, lo que naturalmente calentaba aún más la habitación. Preparamos a fondo el orfanato para el invierno, le expliqué. Este es el mejor lugar para todos ellos. Una sesión de la escuela del templo se estaba retrasando en una esquina, mientras que los aprendices que ya habían aprendido sus letras estaban trabajando duro en el trabajo de invierno. En otra esquina. Oh, ya han comenzado. Adiós, Mine. Tengo que irme, exclamó Tully. Lo mismo aquí, asintió Luz. Tully se dirigió hacia la sesión de la escuela del templo mientras Luz se acercaba a la esquina de la obra. Yo misma me dirigí a un asiento donde podía ver el aula léase, mesa desde una distancia lo suficientemente grande como para no estar en su camino. «Aprendiz, ¿qué están haciendo?» Damuel señaló la esquina que sostenía el aula con una mirada curiosa en su rostro. «Ahí es donde estamos enseñando a los niños a leer y escribir».
¿Estás enseñando a huérfanos a leer y escribir? ¿Pero por qué? En este mundo, solo las personas de estatus relativamente alto y aquellos que trabajaron con ellos aprendieron a leer y escribir. Desde su perspectiva, no tenía sentido enseñar estas habilidades a los huérfanos. Sin embargo, considerando que los huérfanos tenían una alta probabilidad de convertirse en asistentes de sacerdotes azules, era más probable que necesitaran saber leer y escribir que la mayoría de los artesanos de la ciudad baja. Y en términos de aumentar la tasa de alfabetización, sería más eficiente comenzar enseñando a las personas que se beneficiarían más de la lectura y la escritura, antes de pasar a los hijos de los artesanos, etc. Los huérfanos del templo algún día serán asistentes aquí o sirvientes en el barrio de los nobles, así que cuanto antes aprendan a leer y a hacer matemáticas, mejor. Los ayudará a hacer su trabajo algún día. Tiene sentido. Eso significa que no tendrán que ser entrenados tanto cuando llegue el momento. Mientras veía a los sacerdotes grises trabajando mientras los maestros ayudaban a los niños a leer las Biblias infantiles, ilustrando cada letra en su pizarra de piedra a medida que aparecían, discutí el siguiente libro ilustrado con Wilma. Le mostré un guión que había escrito examinando la gruesa Biblia y extrayendo la información que necesitaba sobre los dioses subordinados y los organicé en libros separados para cada temporada. Ella arregló el texto aquí y allá, agregando algunas descripciones poéticas donde encajan. ¿Aprendiz? ¿Qué es esto? Una copia de la Biblia infantil que hice para ayudar a los huérfanos a aprender a leer. También los ayudan a memorizar los nombres de los dioses y los instrumentos divinos. ¿Oh? Damuel hojeó la Biblia de los niños, luciendo interesado. Cubre al rey y la reina de los dioses, además de los 5 eternos, y ahora planeo hacer uno que cubra a los dioses subordinados. Sus nombres son importantes para las bendiciones. Estos seguro son convenientes. Me costó mucho memorizar los nombres yo mismo. Damuel suspiró acerca de cuántos nombres se necesita saber para usar adecuadamente la magia. Si tenía tantos problemas, entonces era una apuesta segura que un simple diccionario ilustrado de los dioses iría bien con los nobles. Sonreí para mí misma, calculando mentalmente el beneficio que me esperaba ahora que tenía una garantía noble. ¿Quieres jugar caruta con nosotros, Wilma? Preguntó un huérfano. Ciertamente. Hermana Mine, ¿te gustaría unirte? Parecía que era un procedimiento estándar para jugar caruta después de estudiar sus libros de texto, ya que las cartas de caruta ya estaban en el suelo. Tully estaba mirando a algunos de ellos con la cara arrugada. Tully, ¿podría algo molestarte por casualidad? Mientras estaba fuera de mis aposentos, mantuve mi manera de hablar de chicas ricas incluso cuando hablaba con Lud y Tully. Fran y Rosina me habían ordenado que lo hiciera, así que a pesar de lo poco natural que me sentía, me obligué a ser extremadamente educado con Tully. Ella frunció el ceño un poco, luego susurró con voz tranquila y avergonzada. La cosa es que soy el peor en caruta. Fuera de todos. Los niños en el orfanato habían estado jugando caruta juntos desde que le di un set a Gil, así que incluso si no sabían las letras que tenían el arte memorizado. Tully, por otro lado, todavía no conocía muy bien sus letras, y le costó acostumbrarse a todo el simbolismo religioso. Estaba en un campo de juego completamente diferente al de los niños del orfanato, jugaban todos los días, mientras que ella solo podía venir a jugar cuando la nieve no era tan mala. La práctica es importante, y todo lo que puedes hacer es intentarlo hasta que lo domines. ¿Puedo sugerir centrarse solo en los dioses del libro de texto? Wilma había dibujado el arte tanto para el caruta como para el libro de texto, y ambos se centraron exactamente en los mismos temas. Si no pudiera ganar en caruta hasta que los hubiera memorizado a todos, también podría comenzar concentrándose en los que ya había memorizado en su mayoría para darle una ventaja. Lo haré lo mejor que pueda. También probé con caruta, pero los niños eran tan buenos como era de esperar, apenas era una competencia. Además, algunos de los aprendices estaban a punto de llegar a la mayoría de edad, y si me preguntaste, no era justo que sus brazos fueran mucho más largos que los míos. Pasó el mediodía y llegó la hora de la clase de costura de Tully. Consistía principalmente en niñas, y ella les enseñó cómo hacer reparaciones simples.
Ella había enseñado a la clase suficientes veces que ya había aprendido a ser una buena maestra. Los huérfanos podían reparar sus mangas deshilachadas y aunque todavía usaban ropa de segunda mano, todo se veía mucho mejor que antes. «Oh, Gil. ¿A dónde vas con ropa tan gruesa?» Pude ver una multitud de niños centrados alrededor de Gil, que vestía ropa gruesa. Puede que no haya habido una tormenta de nieve afuera, pero todavía nevaba un poco. Luz nos dijo que preparáramos el taller para la reunión Parue. Era costumbre ir a reunirse en días claros de invierno. Prepararse para partir tan temprano en la mañana era un desafío, por lo que parecía que estaban siendo proactivos y preparando las cosas con anticipación. En ese caso, prepárate bien para que puedas reunir muchas Parues. Sí. Naturalmente, era la primera vez que alguno de los niños iba a reunirse. Dicho esto, con tantos niños sueltos, seguramente obtendrían muchos de ellos. Tenía muchas ganas de ver cuántos obtendrían. Después de ver a los muchachos correr hacia el taller para prepararse, escuché a Tully soltar un gran suspiro. No obtendremos muchas Parues este año, ya que mamá no puede ir. Estaba fuera de la ecuación. Como siempre, mamá estaba demasiado embarazada para trepar a los árboles, y papá trabajaba suficientes días de la semana que no había garantía de que estuviera disponible. Tully estaba sola y tenía la sensación de que no habría dulces esperándola este invierno. «Tully, ¿no ibas a acompañar a los niños del orfanato?» Había anticipado darle la porción de Parues a nuestra familia como agradecimiento. Sería demasiado esperar que Luz lidere a todos los niños solo. Mi plan era que Tully ayudara, y su pago era la porción de Parues a nuestra familia. «Eso suena genial», exclamó Tully, con los ojos brillantes. «Uf». Estaba segura de que tendría que durar todo el invierno sin ningún pastel. Se había convertido en tradición en nuestro hogar obtener jugo de las paruesas, eliminar el aceite y hornear pasteles de las sobras. Tenía la intención de hacer lo mismo en el orfanato este año, por eso había comprado sartenes de metal grandes. ¿Qué son parues, aprendiz? Damuel parecía curioso, sin tener idea de lo que estábamos hablando. Parecía que los nobles no iban a cazar parue. La idea de un noble tratando de trepar a un árbol me hizo sonreír. Sus mangas caídas se pondrían en el camino. Son frutas que solo se pueden recoger de los árboles en la mañana de los claros días de invierno. Su dulzura es famosa en la ciudad baja. Hermana Mine, ¿los parues son realmente tan dulces? Los niños que habían estado rodeando a Wilma escucharon la palabra mágica dulce y se reunieron a mi alrededor, con los ojos brillantes de anticipación. Había tantas bocas que alimentar en el orfanato que rara vez comían algo dulce, por lo que la idea de las dulces parrillas prácticamente las hacía babear. Oh, sí, son bastante dulces. Siempre los aprecio mucho. Wow, no puedo esperar. Llevarás demasiado también, Tully. Los niños avanzaron, queriendo ir con Luz y Tully. Ella les sonrió a todos. Todos podemos ir juntos. Pero tenemos que ir al bosque súper temprano, así que también tendrás que levantarte muy temprano. ¿Pueden hacer eso? Podemos hacerlo. Y así, después de varios días de anticipación acalorada, el clima finalmente se calmó. La deslumbrante luz del sol llovió desde el comienzo de la mañana, reflejándose en la nieve y llenando el mundo con un brillo reluciente que podía ver incluso a través de las cortinas de mi cama. Salté de la cama antes de que Delia pudiera venir a buscarme, corrí a la escalera y me incliné sobre la barandilla para gritar al primer piso. «Gil. Gil. Es día de reunión Parue. Ve y dile a los niños en el orfanato, date prisa. Prepararte». Gil, que ya se había despertado y vestido, gritó entendido. Y salió corriendo de su habitación. Delia salió corriendo de su habitación también, agarrando mi brazo con una mirada furiosa en su rostro. «Hermana Mine. Por favor, quédate en la cama hasta que yo te despierte. ¿Y no deberías inclinarte sobre la baranda en tu ropa de cama así? ¡Caramba! ¿Cuántas veces tengo que contarte todo esto? Delia, hoy se está reuniendo hoy. Luz y Tully estarán aquí muy pronto. Tengo que ir a cambiarme de inmediato».
La gente de la ciudad baja se apresuraría a prepararse antes de que se abrieran las puertas en la segunda campana. Luz y Tully estarían aquí pronto, sin duda. Pero decirle a Delia eso solo hizo que sus ojos se estrecharan y su voz se agudizara. Eso no es parte de tu agenda. Los claros en la tormenta de nieve dependen de los caprichos de Wigelieve, el dios de la vida. Nadie puede programar para ellos. A toda prisa le pedí a Delia que se cambiara de ropa para poder esperar a Tully y Luz. El desayuno podía esperar hasta que los despidiera. Fran, viendo lo nerviosa que estaba, comenzó a prepararse para los visitantes. Mi predicción era correcta sobre el dinero, y Tully vino corriendo cuando normalmente estaría desayunando. Pude ver a papá detrás de ella. Buenos días, Minnie. Papá viene con nosotros, tiene hoy libre. Papá, qué bueno verte. En el momento en que vi a papá entrar al pasillo, corrí y salté a sus brazos. Me atrapó y me levantó hasta que nos encontramos cara a cara. Froté su barba con mis manos. Parece que te va bien, Minnie. ¿Has tenido fiebre últimamente? Ninguna en absoluto. Fran me lleva a la cama de inmediato cuando empiezo a sentirme mal, y cada vez que realmente me quedo atascado en la cama me hacen beber una poción súper asquerosa. Ni siquiera tengo tiempo para tener fiebre. Eso es lo que me gusta escuchar. Papá me sonrió y mientras le contaba cómo habían estado las cosas últimamente, Tully sacó un frasco del bolsillo. Minnie, mencionaste que te quedaste sin esto, ¿verdad? Papá me dejó para que pudiera mirar el frasco. Era el que había puesto levadura natural dentro. Tully lo había cuidado mientras yo estaba fuera de casa. Abracé el frasco ligeramente cálido cerca de mí. Gracias, Tully. Simplemente pasamos por aquí para darte eso y saludarte antes de ir a la reunión. Luz ya está en el orfanato. Bueno. Asegúrate de encontrar muchos de ellos. Estaré esperando con mucho pan esponjoso en el almuerzo. Los vi a los dos fuera, luego puse una mano en mi mejilla sonriente. Incluso un poco de tiempo con mi familia me calentó el corazón. Y ahora era el momento de prepararse para hacer zumos y hacer pasteles. Fran, ¿podrías entregarle esto a ella? E infórmele que almorzaré con Tully, Luz y papá. Quiero que me haga pan esponjoso. Entendido. Una vez que Fran tuvo la levadura, me volví hacia Rosina. Rosina, una vez que hayamos terminado la práctica de Arspiel, ve a Wilma y dile que empiece a prepararse para los pasteles de Parue. Como desees. Practiqué Arspiel hasta la tercera campana, luego fui a ayudar al sumo sacerdote. Me dijo que me veía anormalmente feliz hasta el punto de ser desagradable y respondí diciendo que, efectivamente, lo estaba antes de ir a trabajar. Solo pensar en pasar el almuerzo con Tully, Luz y papá una vez que regresaron fue suficiente para hacerme irradiar alegría. La cuarta campana sonó en poco tiempo, significando el mediodía. Damuel me vio en mi habitación, luego regresó a la habitación del sumo sacerdote. Voy a almorzar ahora. Asegúrate de no salir de tu habitación mientras yo me haya ido. Entendido, Sir Damuel. Damuel almorzó en la habitación del sumo sacerdote, ya que la cocina de mi habitación no tenía suficiente comida para atender al hombre adulto que de repente había sido arrojado a la mezcla. Ella me dijo que el almuerzo estaba listo, y esperé a todos mientras meneaba emocionado en mi asiento. Estamos de vuelta, Minnie. Y tenemos muchos de ellos. Sí. Los tres volvieron con grandes y satisfechas sonrisas. Las tácticas de ondas humanas fueron tan efectivas para reunir Parues como esperaba, y realmente habían encontrado un montón de ellas. Masticamos el pan esponjoso hecho con la levadura que Tully me había traído mientras hablamos sobre nuestros planes. Para la tarde. Minnie, los exprimiremos más tarde, pero ¿dónde deberíamos hacer eso? ¿El taller? ¿O el comedor? Preguntó Luz. Podemos exprimirlos bien en el comedor, pero creo que sería más rápido sacar el aceite usando las prensas en el taller. El taller tenía prensas destinadas a sacar agua del papel y con la ayuda de papá y los sacerdotes grises, no necesitaríamos aplastar los Parues con martillos antes de sacar el aceite. Pero mi sugerencia hizo que Luz vacilara.
Los parves son bastante difíciles cuando hace frío, así que tengo la sensación de que usar martillos en el cálido comedor funcionará mejor. Sí, con tanta gente podríamos hacerlo todo en el comedor si tenemos los martillos para ello. Por sugerencia de Lutz y papá, decidimos hacerlo todo en el comedor. Tully, más preocupado por lo que vino después de exprimir las parves, me miró con entusiasmo. ¿Dónde vamos a hornear los pasteles de parve? ¿En el sótano del edificio de las chicas? ¿O el taller? Estaba planeando usar el sótano. Si ella se entera de ello y extiende la receta por la ciudad, todos los que alimentan a sus animales con sobras de parve estarían en problemas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Lutz arrugó la cara, pensando en sus pollos. Las sobras de parve eran perfectas para alimentar a los animales durante el invierno. Si la gente comenzara a cocinar con ellos en lugar de regalarlos básicamente gratis, todos los que crían animales estarían en un gran problema. Sería mejor si solo disfrutáramos los pasteles parve solos. El secreto debería estar a salvo si los hacemos en el sótano del orfanato. Vamos a dividir nuestras partes de las parvesas y tenerlas listas en el comedor, entonces. Está bien, exclamó Tully. Les enseñaré a todas las chicas cómo hacer pasteles de parve. Una vez que terminamos de almorzar, los tres se apresuraron al orfanato para comenzar su trabajo. Tuve que esperar a que Damuel regresara antes de poder ir con ellos. Como de costumbre, Delia fue la única que se quedó en mis habitaciones, ya que no quería ir al orfanato. «Aprendiz, ¿qué está pasando aquí?» Damuel se puso rígido después de mirar alrededor del orfanato. En una esquina había niños haciendo agujeros en la fruta y vertiendo el jugo blanco dentro en tazas, mientras que, en otra, varios sacerdotes grises aplastaban violentamente las frutas en jugo con martillos. Para alguien que no esté familiarizado con las parves, sin duda fue un espectáculo extraño. Estamos sacando el jugo de fruta de las parves y martillando la fruta en jugo para sacar el aceite. Las sobras al final hacen dulces deliciosos y estoy seguro de que las chicas están trabajando arduamente para cocinarlas en el sótano. La lección de Tully debe haber ido bien, a juzgar por el aroma dulce y esponjoso que flota desde el sótano. Deberían estar haciendo pasteles de parve con mantequilla, mezclando la leche de cabra y los huevos que le había pedido a Wilma esa mañana con jugo de parve. Cerré los ojos e inhalé profundamente, llenando mi nariz con un dulce aroma. No mucho después de que le pedí a Rosina y Frank que prepararan platos, Tully subió las escaleras con un plato lleno de pastel. «Oh, ¿ya estás aquí?» «Perfecto. Ya estamos cocinando muchos de ellos». Detrás de Tully había otro aprendiz, que llevaba un plato igualmente apilado con pasteles de parve. Ambos pusieron sus platos delante de mí. «Tú vigílela, Mine. Asegúrate de que nadie agarre ninguno antes de que todos hayan terminado», dijo Tully, y asentí con una sonrisa. No había nadie en el orfanato que se arriesgara a tomar comida de una aprendiz de doncella del Santuario Azul, sin permiso. Por lo menos, sabían que no volverían a comer después del primero. «¡Wow! Huele muy bien. Quiero tener uno». Algunos de los niños que habían estado exprimiendo los parves se apresuraron después de oler los pasteles de parve. No van a comer hasta que todo el trabajo esté hecho. Recuerden, aquellos que no trabajan, no comen. Mi recordatorio envió a los niños a apresurarse de regreso a sus lugares de trabajo, y en medio de sus pasos escuché un trago fuerte venir detrás de mí. Me di la vuelta por instinto y vi a Damuel mirando los pasteles de parve. «¿Qué son esos, aprendiz?» Estaba escrito en su rostro que quería comer uno. Pensé que, como noble, tenía azúcar y podía comer dulces con cierta regularidad, así que solo podía adivinar que solo estaba interesado en probar algo nuevo. Pasteles de parve hechos de parves. Esta debe ser la primera vez que los ves si no ha tenido parves antes. ¿Te gustaría comerlos con nosotros? Ejem. Bien. Estoy un poco interesado en lo que la gente come aquí, dado que vendré aquí con bastante frecuencia de ahora en adelante. Una vez que todos los parves se terminaron, las niñas y los niños llevaron el jugo, el aceite y las sobras al sótano mientras los niños llevaban las herramientas que habían usado al edificio de los niños. Fran y Rosina separaron los pasteles de parve y comenzaron a distribuirlos a los niños,
que estaban alineados con platos en la mano. Le pedí a Gil que le diera un pastel Parue a Delia, y que reservara platos para los niños que habían estado ayudando a ella en la cocina de mi habitación. Todos estaban sentados en el comedor con platos delante de ellos. Fran había puesto platos y cubiertos tomados de mis habitaciones delante de Damuel y yo. Ahora, oremos. Ante mis palabras, todos los niños cruzaron sus brazos frente a sus pechos y comenzaron su oración previa a la comida. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos interminables que nos honran con miles y miles de vidas para consumir, oh poderosos eternos 5 que gobiernan el reino de los mortales, te ofrezco gracias y oraciones, y participo en la comida tan amablemente provista. Papá y Tully escucharon la suave oración con una mirada aturdida en sus rostros. Era la misma oración que me había memorizado. Miré a Damuel y vi que él también estaba diciendo la oración sin dudarlo. Parecía que los nobles tenían que decir las mismas oraciones. Después de terminar la oración, los niños comenzaron a meterse los pasteles de Parue en la boca como si fuera una carrera. Yo mismo mordí mientras observaba. ¡Guau! ¡Tan bueno! ¡Tan dulce! Los niños soltaron gritos de alegría mientras se metían el delicioso manjar, pero Damuel se congeló a mi lado. Tragó saliva con los ojos bien abiertos. «Aprendiz, ¿todos en la ciudad baja se comen esto?» «Ellos no. Este es un regalo especial, solo para nosotros». «¿Te gusta?» pregunté. Damuel dejó escapar un suspiro lento. «Es demasiado bueno. ¿Soy solo yo o los niños aquí viven como nobles? Están comiendo dulces como estos y están aprendiendo a leer y escribir. Este es un orfanato, me imagino que no viven como los nobles». Recogieron estos parues ellos mismos de un bosque nevado temprano en la mañana. Solo se pueden recoger en la mañana de los soleados días de invierno y no se venden en ningún lado. Damuel continuó comiendo su pastel de parue con una expresión de asombro en su rostro, y desde entonces siempre se propuso ir al orfanato en los soleados días de invierno. Parecía que le gustaban mucho los pasteles de parue. Y él no era el único, todos en el orfanato los amaban. «Hermana Miné, estas son deliciosas. ¿Cuándo vendrá el próximo día soleado?» «Todavía hay muchas sobras de parue», respondí, «para que podamos hacer más tarde. Y las sobras también se pueden usar para otras recetas, así que espere con ansias». Como resultado de haberle enseñado a Wilma y a los otros cocineros del orfanato la receta del pastel de parue, que le había enseñado a la familia de Lutz, la batalla por los parues en el orfanato se volvió más intensa que nunca.